al pecador, porque está condenado por su incredulidad, su rechazo a Cristo. Esa es la incredulidad, rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Dios lo llama, Dios lo pone en aflicción para llamar su atención, y también Dios lo abandona a su pecado para que se condene definitivamente. Pero a la corta y a la larga, Dios no se hace leso en ningún momento con el pecado del pecador. Así mucho menos se hace el indiferente al pecado de su pueblo. El Espíritu Santo redarguye, convence de pecado, por la conciencia, por medio de la palabra que amonesta, y aflige para que se arrepienta, pero también aflige y permite aflicción para limpiar y santificar. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que era hombre temeroso de Dios y fue afligido grandemente. ¿Quién era? Job, ¿cierto? Dios dio un calificativo muy alto de él. Perfecto, temeroso de Dios, fiel. Perdió riqueza, perdió familia, perdió salud, estuvo meses afligido. ¿Por qué? Para limpiar su corazón y ser más santo. En todo caso, en cualquier caso, la Iglesia y cada cristiano debe asegurarse de vivir en santidad en toda circunstancia. Este es nuestro testimonio para hacer creíble, ¿qué cosa? La evangelización. Juicio, testimonio y evangelización. Ese es el título del sermón. Y el pasaje que leímos, fíjese, hay algunas cosas que hizo Ananías y Zafira. Sustrajo del precio. ¿Por qué sustrajo del precio? Porque él se presenta como diciendo, vendí la propiedad, esto es todo para la iglesia. Pero en realidad había sustraído una parte. Y dijo, esto es todo. Entonces se presentó como hombre generoso. ¿Y qué le sucedió? Muerte. Él no estaba obligado a dar. Por eso el apóstol, si tú la vendías y la retenías, no te pasaba nada. Pero si juraste algo y mientes, no me mientes a mí, no mientes a los hombres, ni a la iglesia, mientes a Dios. ¿Y cuál fue el juicio? Cayó muerto. Cayó muerto ahí mismo. Porque había convenido tentar, provocar al Espíritu Santo. ¿Y qué vino después? Un gran temor en la iglesia. Dios había hecho un juicio en su pueblo. Porque pensemos que Ananías y Zafira eran creyentes. No eran incrédulos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue la razón para que Ananías y Zafira pecaran de esa manera? Una sola. En ese momento muchos hermanos vendían propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para las necesidades de la iglesia en ese momento. Por ejemplo, Hechos 4:36. Vamos ahí, que en el versículo de arriba del capítulo 5. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muchos hacían eso. ¿Y qué traían? Traía alabanza de la gente. Una consideración, una alta consideración espiritual de esos hombres, que eran capaces de desprenderse de una propiedad y entregar el dinero a la iglesia. Y eran tenidos en gran consideración. Entonces Ananías y Zafira hacen lo mismo. Venden una propiedad y dicen, aquí está todo el dinero de la propiedad, pero habían sustraído una parte. ¿Pero qué querían? La alabanza, la alta consideración de la iglesia. ¿Y qué querían? Ser considerados espiritualmente muy elevados. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Querían el prestigio, la alabanza. Entonces hicieron como José.
para obtener ese prestigio, y como su motivación era el orgullo y la gratificación del ego, y eran ambiciosos, se quedaron con una parte de la plata. Dijeron, no, es mucha plata, dejémonos un poquito. Dios mostró el pecado de Ananías y Zafira por medio del apóstol Pedro y enjuició ese pecado de los creyentes, de Ananías y Zafira con la muerte. Imagínense si Dios pudiera enjuiciar nuestros pecados dentro de la iglesia. Muchas veces tenemos muertos, ¿o no? Pero este fue un ejemplo para mostrar cuánto Dios odia el pecado en su pueblo. Y a través de toda la Escritura, Dios muestra su aborrecimiento por el pecado de los hombres. Dios apartó a Adán y Eva del Edén y de sí mismo a causa de ¿qué? De la desobediencia. Envió el diluvio universal para enjuiciar el pecado de todos los seres humanos. Destruyó Sodoma y Gomorra con fuego para mostrar su odio por el pecado. Entregó a Israel, su pueblo, muchas veces a los dominios implacables de pueblos paganos a causa de la idolatría de Israel y el abandono de la ley de Jehová. Dios destruyó el templo y la ciudad santa, Jerusalén, por mano de los romanos y dispersó a Israel por 19 siglos, porque ellos asesinaron a Mesías, al Mesías Jesucristo. Dios odia el pecado, hermanos, y a todo el que hace pecado, y ello está presente a lo largo de toda la Escritura, pero al mismo tiempo es misericordioso. Tanto así, grave el pecado para Dios, que Jesucristo, su Hijo, vino como hombre, murió en la cruz, pagando nuestro pecado, para que nosotros, por la fe en Cristo Jesús y su obra, fuésemos salvos de la condenación eterna del pecado. Esa es la obra de Dios en Cristo Jesús. La mano misericordiosa de Dios es Cristo Jesús. Porque el hombre no podía resolver la cuestión del pecado. Y el pecado lo mantiene al hombre enemigo de Dios. Y Dios es enemigo del pecador. Veamos Juan 3, 16, 18. Juan 3. ¿Están ahí ya? Del 16 al 18. Este es un versículo bastante conocido. Es el versículo lema de los evangélicos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de simple, clarito, negro sobre blanco, sin ambigüedades. Por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Si Dios no hizo la vista gorda con los pecados de Israel, ¿podrá Dios ser tolerante con el pecado de la iglesia? A la cual Dios dio mucho más que a Israel en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Que ese es el lema de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y es la que estamos estudiando los días domingos. Y Efesios 1:3 es el lema del libro y de la predicación. El versículo clave. Vamos a leerlo. Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda. La que usted se imagina, la tenemos. En Cristo Jesús. Entonces, tenemos mucho más de Dios por medio de Cristo que Dios, de todo lo que Dios dio a Israel. Entonces, los hechos de Ananías y Zafira ilustran que el pecado en la iglesia de Cristo, Dios lo condena, como condenará a los incrédulos, por no confiar en Jesucristo como único Señor y Salvador. El pecado del cristiano a veces no se nota a los demás, en lo inmediato, pero Dios lo conoce y lo hará salir a la luz. ¿Cuáles pueden ser esos pecados? Algunos los llaman los pecados del santuario, porque son típicos de la iglesia. Por ejemplo, hay varios. El pecado de creerse imprescindible. Este ministerio no funciona si yo no estoy. El único imprescindible aquí es el Señor Jesús. El pecado de hacer las cosas para Dios esperando el aplauso y la alabanza de los demás. El pecado de creerse autosuficiente por saber un poco de Biblia, como si Dios dependiera de él y no fuese necesario meditar siempre en las Escrituras. El pecado de creerse espiritualmente superior a los demás. El pecado de no comprometerse a servir al Señor para que Él sea glorificado. El pecado de dividir la iglesia por cuestiones de preeminencia sobre los demás. El Señor sabe todas esas cosas en Apocalipsis. ¿Cómo iniciaba diciéndole a las iglesias, a las 7 iglesias? En Apocalipsis el Señor Jesús dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y le decía: esto tienes de bueno, pero esto tienes de malo. Tienes que arrepentirte y cambiar. Lo bueno y lo malo lo conoce el Señor Jesús. La historia de Ananías y Zafira debe alertarnos que el pecado en el cristiano para Dios es digno de muerte. Tal vez no morimos como Ananías y Zafira, pero es digno de juicio. A veces nosotros somos muy superficiales y no entendemos cuánto Dios aborrece el pecado. Más todavía en su pueblo. La historia de Israel lo puede denunciar. A pesar que Dios amó y ama a Israel, eso no fue un límite para llevarlo a juicio a causa de sus pecados horribles. Y no es diferente con la iglesia, hermanos. Entonces, es digno de muerte puesto que ofende a Dios, desfigura el carácter y la obra de Cristo y entristece al Espíritu Santo y divide la iglesia. Pero detrás de esto hay un maniobrador. ¿Quién es el que maniobra todo esto? El malo. El malo, ¿qué es lo que asusa? Nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro amor propio. Cuando el diablo no puede aplastar la iglesia con la persecución, busca afanosamente estimular el pecado, dividirla para que caiga el juicio de Dios sobre ella. A veces Dios lo permite, pero siempre guarda a los suyos, a los salvos, o por juicio o por arrepentimiento. Dios decide, puesto que el Espíritu Santo es Dios y es más poderoso que el que está en el mundo. Aunque el diablo mete cizaña, el Espíritu Santo es más poderoso para llamarnos a que arrepentimiento, para llamarnos a cambiar, para llamar a que caminar en santidad. Pero a veces nosotros somos muy porfiados y es necesario alguna reprensión, llamar la atención. Y ahí nos volvemos al Señor. Señor, ¿qué hice? Señor, no me quieres ya. Señor, ay, ¿por qué? ¿Qué me pasa esto? En la aflicción nos volvemos al Señor. El juicio de Dios al pecador en la iglesia
o el arrepentimiento del pecador es para la gloria de Dios y el buen testimonio al mundo. Que el mundo sepa que Dios, Cristo, el Espíritu Santo no permitirán el pecado en la iglesia. Y ello debe ser la diferencia de la iglesia con el mundo. Porque si el mundo no nota la diferencia entre lo que viven ellos y lo que vivimos nosotros como somos, como comunidad y como familia cristiana, como persona cristiana, ¿para qué va a hacerse cristiano si es lo mismo? ¿Para qué ir a aburrirse los días domingos, levantarse temprano? Mejor se queda viendo un partido. Nosotros debemos hacer la diferencia como comunidad y como persona. Y el mundo decir, este es diferente, este es canuto, no toma, no fuma, ni sexo, ni rock and roll. ¿Ah? Va al culto, trata bien a su esposa, es cariñoso, es buen vecino. Notan la diferencia. Eso atrae, llama la atención. Algunos lo rechazarán, lo odiarán, pero otros serán atraídos por ese comportamiento. ¿A qué? A Él no, a conocer a Cristo. Y ese tiene que ser nuestro testimonio. La iglesia debe ser la diferencia y hacer una diferencia con el mundo. Entonces el primer acto evangelístico, ¿cuál es? Nuestro testimonio. Porque si nuestro testimonio es creíble, nuestras palabras, cuando hablemos del Evangelio de Jesucristo, serán creíbles. Si mi testimonio es igual a la vida del mundo, cuando yo hable de Cristo, ¿qué van a hacer? Chivo. ¿Ah? Si hacéis lo mismo que nosotros, tomáis igual, ¿qué habláis? Y te lo echan en cara, porque saben. Y les repito algo que siempre les digo. Los incrédulos no hablan la Biblia. Los incrédulos no se meten aquí a escuchar un sermón. Pero los incrédulos ven a Dios a través de nuestro comportamiento. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y damos mal testimonio. Nosotros debemos orar para dar buen testimonio, que es el primer paso de la evangelización, que me permite hablar de Cristo con credibilidad. Ya. Entonces decía, el primer acto evangelístico de la iglesia es que por amor a Cristo la iglesia detesta y lucha contra el pecado. Ese testimonio nos legitima para hablar contra el pecado del mundo y llamar a los incrédulos a abandonar y arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo para ser lavados del pecado. Juan 17, vamos a Juan 17. La oración del Señor Jesús, 25-26, vamos a leer. Juan 17. Vamos a leer el 23, por favor. Solo el 23, que es más claro. Dice el Señor Jesús respecto a su relación con el creyente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el mundo va a reconocer el amor de Cristo en nosotros? Porque nosotros vivimos ese amor en unidad. Entonces el mundo dice, sí, esto se parece en cristianos. Ese es nuestro testimonio. Y eso es lo que está orando el Señor Jesús por la iglesia de aquel tiempo y la iglesia
futura. Hechos 5, 12. Y vamos a leer del 12 al 16. El Señor hizo juicio sobre Ananías y Zafira. Y después viene un resultado, una consecuencia. Dice, ¿están ahí? Hechos 5, 12 al 16. ¿Estamos? Amén. Ya. Leemos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos y a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, nótese, todos eran sanados. Nadie se fue, a ti te faltó fe, por eso no fuiste sanado. Ahí llegaba de todo, pero todos eran sanados. Entonces, ¿qué sucede después del juicio? Hay una descripción: milagros, unánimes, orando y predicando, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Se elimina el pecado y se fortalece la iglesia, versículo 13. ¿Qué tenía la población alrededor de la iglesia, de los creyentes? Temor, respeto y alabanza de los incrédulos. ¿Se fijan? Versículo 14, crecimiento numérico. Versículo 15 y 16, confianza espiritual en los líderes. Mucha gente de Jerusalén y fuera de ella acudía a los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que honró Dios ahí? La búsqueda de santidad, la fidelidad, el buen testimonio, puesto que ello glorifica a su Hijo, y Dios lo honra con influencia y crecimiento espiritual y crecimiento numérico necesario según Dios. Considerando que la iglesia nunca va a ser mayoría. Nunca va a ser mayoría. Nunca va a conquistar el mundo para instalar un reino. No, eso es obra del Señor Jesús. Sino que siempre tendrá en todas partes testimonio del Señor Jesucristo. Hoy día hay testimonio en China, Corea, son reprimidos, pero hay testimonio. Países musulmanes son reprimidos, hay cristianos. En África hay cristianos. En el sur de México son perseguidos, hay cristianos que están creciendo. Dios no pierde testimonio. Hechos 5, 17, 18. Nuevas consecuencias de el juicio. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ante el éxito de la iglesia, influencia, crecimiento, ¿qué hicieron los líderes religiosos? Dele, vamos a eliminar la cabeza, los apóstoles, los líderes, porque así se viene abajo todo. Entonces, habrá muchos que odiarán la iglesia cuando crece. Y habrá persecución. La historia de la iglesia es en tiempos de paz, lucha contra el pecado y la falsa doctrina. Y la iglesia en tiempos de persecución es lucha contra el pecado, el miedo y orando siempre por sus enemigos. Es decir, la iglesia está siempre luchando.
La iglesia está siempre en permanente pie de guerra contra el pecado, en tiempo de paz o en tiempo de persecución. Porque el malo persevera en corromper en tiempos de paz y destruir en tiempos de persecución a la iglesia. En cualquier circunstancia que nos encontremos, de paz, y en el futuro tal vez de persecución, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, como iglesia de Cristo tenemos que asegurarnos, cada uno de nosotros, y como comunidad, que nuestro corazón no guarda pecado, que nuestro sentir es fiel a Dios y a su palabra, que nuestros pensamientos y obras honran a Dios. Y si no es así, tomen la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Dígalo fuerte. La palabra, la Escritura, la Biblia. Tomen la espada del Espíritu y llene su corazón y mente con ella. Permita que el Espíritu Santo quebrante su alma hasta el llanto por haber ofendido a Dios y a nuestro generoso Señor Jesús. Para que brille, ¿qué cosa? El testimonio de Cristo en el mundo. Y el Señor haga su obra en el mundo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos manda el Señor. Y nuestro testimonio es el primer acto de evangelización. Cuide su testimonio. Pídale al Señor que se lo cuide. Para que Él sea glorificado delante de ¿quién? De todos. Porque Dios habla a través de nuestro testimonio. A eso somos llamados, hermanos. No somos llamados a sentirnos bien, más buenos. Eso déjeselo al Señor en su corazón. Te preocúpese de, si tiene pecado, confesar pecado, arrepentirse, limpiarse y permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios llenen su mente y su corazón. Disciplínese en estudiar y meditar la palabra. Que la llenura del Espíritu Santo pasa por llenar su corazón y su mente de la palabra de Dios. Vamos a concluir Mateo 5, el último versículo. Y ahí concluimos. Mateo 5, del 14 al 16. Cuando estén listos, digan un amén que llegue hasta el cielo. Ya. Ya. ¿Estamos? Lo vamos a leer todo. ¿Ya? Voz fuerte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz en nosotros? Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo en nosotros es la luz para dar al mundo. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, tu palabra ha sido predicada. Te doy gracias por esta exhortación que tú nos entregas, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú la hagas fructificar en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es santa, tu palabra tiene todo poder porque es tuya. Y te pedimos que esa palabra obre en nuestras vidas y en nuestros corazones para glorificar tu nombre, ser de buen testimonio y hablar en forma creíble de Jesucristo a todo incrédulo que necesite escuchar el Evangelio de salvación de Jesucristo.
Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.